Y queríamos aprovechar que justamente por estos días algunas empresas ya lo hicieron, otras tienen tiempo para hacerlo hasta fin de mes. Tiene que ver con el pago de el salario adicional, que ni más ni menos que el aguinaldo. Usted sabe, se paga 2 veces por año. En realidad se paga una primera mitad a fines de junio y la otra en diciembre para las fiestas. Y justamente vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con salarios, con la retención de talentos, y vamos a hablar de un concepto que se viene hablando desde hace algún tiempo y que nos va a contar la especialista que vamos a entrevistar de qué se trata puntualmente, y es el salario emocional. Algo que seguramente en algún momento han escuchado, y bueno, queríamos que la persona que ya tenemos contactada del otro lado de la línea, que es Maya Martínez, ella es partner de Coeducation Consulting, nos pueda, contar un poco más de qué se trata. Maya, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo andás vos? Bien, gracias por la invitación. No, por favor, bueno, vos tenés la difícil tarea en un país tan complejo, con una economía tan compleja, en donde obviamente también lo que tiene que ver con las relaciones laborales y con la búsqueda de empleados y todo lo que tiene que ver con los puestos de trabajo, digo, tenés esa difícil tarea y desarrollarla también en este contexto, ¿no? Sí, nosotros lo que trabajamos mucho desde Coeducation es en acompañar a las empresas para que puedan atraer y para que puedan retener ese talento también, ¿no? Y trabajamos como en los diferentes niveles de la organización, entonces lo que tenemos es como una mirada mucho más integral de qué es lo que pasa. Y por otro lado también vemos adolescentes en procesos de orientación vocacional que nos permite mirar la tendencia, ¿no? O sea, qué es lo que van a qué es lo que va a necesitar ese talento que hoy tiene 17, 18 años, pero que en unos 4 años va a estar en el mercado laboral, ¿no? O sea, y que definitivamente también cambian y vienen cambiando mucho, ¿no? Entonces, todo eso después impacta muchísimo. Claro, eso te iba a preguntar, digo, porque a lo mejor a diferencia de la generación, bueno, yo tengo un poco más de 50, digo, nuestra generación a lo mejor por un largo tiempo, te diría por muchos años, más o menos nos mantuvimos en lo que tiene que ver con el aspecto laboral, con ciertas condiciones, a lo mejor no se pedía demasiado, pero hoy los jóvenes todo el tiempo, digo, buscan mayores motivaciones, que los retengan en sus tareas, y eso va mutando constantemente, ¿no? Sí, totalmente. Hay como una mezcla, ¿no? De algunas cosas, y nosotros siempre decimos no es solamente lo que uno le pide al trabajo. Antes las personas separábamos mucho más nuestra vida profesional de nuestra vida laboral. Que era como que vos ibas al trabajo y si estabas mal en tu casa te hacías un esfuerzo por poner buena cara y te ponías una máscara y allí ibas, ¿viste? No había mucha hoy se trabajó mucho en que unifiquemos las vidas, ¿no? Y la pandemia en eso ayudó un montón, porque te aparecía el chico llorando, el gato caminando por el teclado, ¿viste? Entonces se juntó absolutamente todo en la vida personal y en la vida laboral, que tiene su lado muy positivo y que está bueno por un lado, y por otro genera un impacto, ¿no? Entonces la realidad es que hoy también está pasando que los más jóvenes creo que tienen esa integración hecha mucho más clara, pero podría ser que no todos sean los más jóvenes los que están pidiendo esto, pero uno le pide al trabajo también que le dé algunas cosas que tienen más que ver con lo personal, ¿no? O sea, con su propio desarrollo de carrera, con entender qué es lo que quieren hacia adelante, con los tiempos para estar con su familia, con los tiempos para viajar, ¿no? O sea, hay muchas cosas que hoy le pedimos a las organizaciones
que por allí antes no se le pedían, ¿no? Y bueno, pobres los líderes que tienen que lidiar con todo eso, además de los resultados del negocio. Y esto que vos también estás describiendo tiene que ver con lo que hablamos en un comienzo, con el concepto de salario emocional, más allá de la retribución en dinero, otra serie de variables que los empleados, y sobre todo a lo mejor lo que decíamos, los empleados más jóvenes, tienen muy en cuenta a la hora de elegir un puesto laboral. Totalmente. Hoy la empatía desde el liderazgo, y la empatía no es ponerse en el lugar del otro, sino entender lo que el otro necesita, ¿viste? Porque la empatía por allí está a veces utilizada desde un lugar de ponerse en el lugar del otro, y cuando vos te pones en el lugar del otro no lo podés ayudar porque estás sintiendo lo mismo, ¿no? O sea, en realidad la empatía tiene que ver con entender lo que el otro necesita y a partir de ahí poder ayudarlo. Pero definitivamente hoy hay mucho que se valora, y es un poco injusto también para los líderes, porque cuando no tenés un líder que logra entender lo que vos necesitas, te vas. Ahora, cuando tenés uno que sí lo logra, no siempre te quedás, ¿viste? O sea, hay muchas otras cosas que se tienen en cuenta. Entonces, podés tener un gran líder que si no tenés un salario como crees, te vas, y en cambio si tenés un salario que considerás razonable para lo que mereces, pero no tenés un buen líder, te vas. Entonces necesitas una combinación, no es que solamente con el salario emocional vamos todos felices. Sí, no, seguramente también la parte económica es importante, y en este sentido quería a ver que vos me cuentes un poco, porque digo, sabemos que hoy las dificultades que pasa la macroeconomía y cómo impacta en las empresas, y sabemos también que Argentina, es poco competitivo a nivel global a la hora de pagar un salario. Y esto se está viendo cada vez más con que muchos jóvenes, y no tan jóvenes también, están comenzando a trabajar en forma remota para el exterior, con salarios que son en dólares. Entonces ¿cómo ves esas dificultades para retener también talento para las empresas argentinas? Y la verdad que es un trabajo muy difícil. También es cierto que los que trabajan para empresas afuera, el salario emocional no lo piden, ¿viste? Porque tienen otras libertades. Entonces, ahí, y por lo general tampoco se trabaja tanto en el desarrollo de carrera profundo, ¿no? En esto del desarrollarte, de entender para dónde vas, de agregarte el valor que necesitas. Eso dura un tiempo, digamos, ¿no? Hasta que vos después podés consolidarte desde un lugar distinto, pero definitivamente para los primeros pasos de carrera es una competencia enorme, enorme. Y por eso también, después cuando, ¿qué es lo que pasa, no? O sea, esto de trabajar afuera también hace que vos estés como picoteando, ¿no? Un poco más. Entonces vas de un trabajo al otro y por allí duras menos tiempo en cada uno de los trabajos, y después hace que la formación, cuando vos entras al mercado laboral, por allí no sea tan consistente como era en otros momentos, que vos pasabas y empezabas a los 18, 20 años en una empresa, ibas pasando por todas las áreas que tenías que pasar y llegabas a los 35, 40 con muchísima formación, ¿no? Hoy por ahí todo ese proceso no se dio tan formal, o no tuviste líderes que te desarrollen porque estuviste en trabajos que por ahí no ponían foco en eso, sino en otra cosa, y que tiene su beneficio también, no es una crítica, solo es una descripción, pero bueno, eso también es lo que complica hoy el mercado laboral en Argentina, ¿no? O sea, hay grandes dificultades de encontrar. Pero hoy es cada vez más difícil que se dé esta historia que, bueno, todo el mundo alguna vez la escuchó, de aquel joven que arranca una pequeña empresa, una pyme, o en una gran empresa como Cadete, y que después va ganando posiciones, en paralelo seguramente se capacita, se educa. Eso es cada vez más difícil, ¿no? Tener un joven que desarrolla, 20 años de carrera en la primera empresa donde trabaja. No que es difícil, ya no existe directamente. No existe, claro.
No existe más, eso no existe más. O sea, hoy no hay, hoy cuando vos recibís el currículum de un joven, por allí como estuvo mucho tiempo en una organización fueron 2 años y medio, ¿viste? O sea, ese es el tiempo máximo en donde que pasan en un mismo lugar. Por eso es tan complejo también, ¿no? Es complejo y nosotros siempre que trabajamos mucho en liderazgo y somos muy especialistas en liderazgo decimos el trabajo para un líder hoy es mucho más difícil de lo que era antes. Primero porque en esto del salario emocional te piden cosas que por allí ni la propia persona tiene clara, ¿viste? Hacia dónde quiere ir, qué es lo que necesita. Entonces pide a la organización que le resuelva cosas que por allí no tiene claro y además porque en tan poco tiempo no lográs construir un vínculo, ¿no? Entonces la realidad es que los líderes hoy tienen y además el contexto económico que hace que lograr los resultados sea mucho más difícil, que vos necesites mucho más de la gente y que la gente quiera darte mucho menos, con lo cual realmente es un escenario recontra complejo, pero bueno, nada, hay que desarrollar otras habilidades, ¿no? Como en todo, la influencia, la empatía. Ustedes tienen, me imagino, dentro de sus clientes deben tener empresas nacionales y también tienen multinacionales, digo, tienen un poco de todo. Tenemos una mezcla, sí, totalmente. No, y tenemos quería que nos cuentes la experiencia, porque digo, me imagino que hoy para una empresa local, una empresa nacional, sobre todo a lo mejor en ciertos perfiles, ¿no? Pienso en los perfiles tecnológicos, es cada vez más dificultoso, ¿no? Retener un talento. ¿Cómo ves, digo, esa situación? Sí, y para la internacional también, o sea, ahí creo que ocurre, bueno, la nacional por supuesto mucho más siempre porque no tiene el aval de la gran empresa internacional, pero también ocurre que en las grandes empresas no están teniendo tanto presupuesto y yo tengo clientes que por allí te dicen, bueno, yo entré trabajando hace un montón de años y ganaba en dólares una determinada cantidad de dinero y hoy que tengo 10 años en la compañía y me desarrollé un montón, gano más o menos lo mismo, ¿no? O sea, creo que eso también es para las internacionales y por allí las internacionales ya no tienen los planes de expatriados que tenían antes, todo esto se acabó, ¿no? En el mundo se acabó, entonces hay una complejidad. Definitivamente para las tecnológicas nacionales la crisis es enorme porque ahí como el trabajo es mucho más virtual competís directamente con las empresas internacionales, entonces es súper complejo. Y esto para ir cerrando, digo, y los que se van de las multinacionales, ¿se van a dónde? ¿A proyectos propios? ¿A trabajar, digo, en forma independiente, freelance? Digo, ese es el salto después de estar en una multinacional que también, bueno, decís que se les complica la retención de talento también. Totalmente, sí. A ver, hay de todo. Hay algunas que se van a otras multinacionales. O a otras multinacionales, claro. Algunos se van a otras multinacionales, pero de nuevo, duran poco, ¿no? O sea, se van de un lado al otro y duran poco en cada uno. Algunos que ya que ya se cansaron del sistema, ¿no? Porque del sistema de tiempos, de horarios, sobre todo que hay ahora muchas empresas que están volviendo a la presencialidad y eso es todo un tema también, ¿no? Definitivamente esos son los que muchas veces toman la decisión de hacer sus propios caminos, ¿no? Y hoy las organizaciones las organizaciones y las pequeñas empresas también toman mucho freelance, entonces eso siempre es un camino. Bueno, realmente muy muy interesante y bueno, un poco nos diste un panorama exacto de por dónde se está moviendo todo lo que tiene que ver con la retención de talentos y sobre todo con esto que hablábamos al comienzo, del salario emocional y las diferentes variables que tienen que tener en cuenta también las empresas como para que no se le vayan tanto sobre todo los jóvenes, ¿no? Pero bueno, digo, una dificultad que está, como vos bien nos decís, está persiguiendo a gran parte de las empresas acá en Argentina. María, te agradezco muchísimo el contacto, mandamos un saludo y
en algún otro momento vamos a volver a charlar seguramente. Dale, me encantaría. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un saludo grande. Un saludo. Fue Maya Martínez, partner de Coeducation Consulting.